Nuestra historia de hoy es una historia de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo de espías. Es una historia que involucra oficiales, que involucra complots, que trata de ese oscuro laberinto detrás de las batallas, detrás de las estrategias, pero que nunca puede ser subestimado, nunca puede ser silenciado. Porque delante, o mejor dicho, detrás de la guerra propiamente dicha, la que se combate con fusiles, explosivos, cañones, con aviones en el cielo o barcos en el mar, hay otro tipo de guerra. Es una guerra secreta, es una guerra oculta, es una guerra que se libra detrás de los escritorios, pero no solo con los mapas topográficos en la mano. Es una guerra que se libra en silencio, tratando de obtener la mayor cantidad de información posible o de desviar al propio adversario, de hacerlo perder el rumbo. Es una guerra que involucra a hombres y en los últimos años también a mujeres, que se dedican a lo que se llama inteligencia, la recopilación de información, la desinformación, el contraespionaje. Todas actividades muy arriesgadas y que a veces llevan a los agentes o a sus superiores a tomar decisiones incluso divisivas, muy difíciles, muy arriesgadas, hasta el punto de decidir traicionar a su propio país o peor aún, y ese es nuestro caso, a la persona al mando en nombre de un ideal. Hoy hablaremos del almirante Guillermo Canaris, el gran padre de la Abwehr nazi. Pero sobre todo un hombre, un oficial, un alemán que de nazi no tenía absolutamente nada y que después de ciertas decisiones tomadas en su juventud, prefirió irse por un camino completamente diferente. Nuestra historia comienza el 23 de julio de 1944. Estamos en Alemania, exactamente en Berlín. Y esa mañana de verano, un oficial con su elegante pero aterradora uniforme negra llama a la puerta de otro oficial. No es una invitación a desayunar, no es una visita de cortesía. El hombre que llama a la puerta se llama Walter Schellenberg. Ya nos hemos topado con él antes, la mente diabólica detrás del secuestro de los espías de Venlo. Pueden encontrar el video en el canal. Schellenberg llama a la puerta de otro gran oficial, el almirante Wilhelm Franz Canaris. Y cuando Canaris abre la puerta, sabe muy bien lo que le espera. No le sorprenden las palabras pronunciadas por Schellenberg esa mañana. Almirante, usted está arrestado por crímenes contra el Estado. Tenga la cortesía de acompañarme. Schellenberg no está armado, pero detrás de él hay soldados de las SS armados hasta los dientes. Canaris no pone resistencia. No es la primera vez que lo detienen. Ya meses antes, al inicio del verano, había sido puesto bajo arresto domiciliario. Porque desde hace tiempo el régimen nazi dudaba de su lealtad. La lealtad de otro oficial que, por cierto, nunca se afilió al partido. Otro oficial del que ya se sabía desde hace tiempo que no tenía grandes simpatías ni por Hitler ni por todo su círculo de jerarcas. Canaris lo sabía que su hora tarde o temprano llegaría, y esa mañana de julio de 1944 se dirige hacia el largo destino que le espera. Pero ¿cómo se llega a esa visita de Walter Schellenberg a la casa de Wilhelm Canaris? Entonces tenemos que retroceder mucho en el tiempo. Tenemos que volver a los años 20, cuando por primera vez un oficial llamado Wilhelm Franz Canaris es admitido dentro del recién creado espionaje naval alemán. Canaris es un veterano de guerra. Tiene solo 32 años cuando se le pide participar en la corte marcial que juzga a los asesinos de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, los líderes de la Liga Espartaquista. Pero el trasfondo de Canaris es sólido, es excepcional. Canaris luchó durante la Gran Guerra primero a bordo de un crucero. Había participado en el Escuadrón del Atlántico Sur y antes en el Escuadrón del Pacífico Sur del almirante Maximilian von Spee. El escuadrón, inicialmente basado en Asia Oriental y luego trasladado al Atlántico Sur, estaba compuesto por 2 cruceros acorazados y un crucero ligero. El Dresden, en el que estaba embarcado el joven Canaris, había obligado a los aliados a trasladar fuertes contingentes navales, precisamente para cazarlo y destruirlo. Sobreviviente a la batalla en la que el almirante von Spee había encontrado la muerte, Canaris y el Dresden eligieron el autohundimiento para evitar entregar el barco a los aliados. Internado en Chile, Canaris logró escapar en 1915 con una fuga rocambolesca que incluso incluyó escalar la cordillera de los Andes hasta llegar a Argentina.
Esto ya deja entrever mucho del carácter de Canaris, un hombre enérgico que solía repetir que en sus venas corría sangre italiana y griega. No hay pruebas precisas de estas raíces extranjeras en Canaris. Él repetía que sus antepasados venían de Como y que su apellido original habría sido Canarisi. Otras veces decía que su familia estaba emparentada con un almirante y político griego del siglo XIX. Sin embargo, no hay pruebas de nada de esto, no existe tal cosa. Las pruebas reales son las de su espíritu combativo. Al regresar a su país, había obtenido el mando de varios submarinos, el U-38, el UC-27, el U-47, el U-34 y el V-128. Submarinos con los que en 1918, el último año de la Gran Guerra, había hundido varios barcos ingleses y estadounidenses. Canaris era un héroe de guerra, pero ya en las fases finales de la Gran Guerra había mostrado interés por lo que se conocería como inteligencia, la recopilación de información. Terminado el conflicto, inicialmente se vio involucrado en los Freikorps, luego al mando de esa corte marcial en la que su opinión fue decisiva para absolver a los asesinos de Liebknecht y Luxemburg, y posteriormente fue enviado a realizar las primeras misiones precisamente de inteligencia. Por ejemplo, en Japón, en Osaka, corría 1924. Alemania, la ex Alemania imperial, ahora la Alemania de Weimar, tiene unas fuerzas armadas reducidas. El Tratado de Versalles ha sido particularmente duro. Entre los varios detalles, Alemania no puede desarrollar nuevos armamentos navales ni nuevos submarinos. Para evadir esta prohibición, el vicealmirante Adolf Senker intentó un acercamiento con los ingleses. Un acercamiento que, sin embargo, no da frutos. Entonces le toca a Canaris, enviado junto con Walter Lohmann en el lejano oriente para poner en marcha un plan de cooperación entre magnates alemanes de la navegación civil, comerciantes españoles, industriales, capitalistas de riesgo argentinos, la Marina española y, por supuesto, los astilleros japoneses. Todo para intentar reconstruir el arma submarina. La aventura sale mal. Canaris apenas logra evitar el escándalo, el llamado caso Lohmann, que estalla. Es un caso que implica la desaparición de grandes sumas de dinero público, 27 millones de marcos que se esfuman sin dejar rastro. Lohmann resulta ser no un servidor del Estado, sino un estafador, un oportunista. Canaris es una víctima inconsciente de todo esto. Regresa a su país y se encuentra en el centro de las críticas, porque algunos también le reprochan la decisión de absolver a los asesinos de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. Desde ese momento es 1928. La carrera de Canaris cambia de nuevo. Basta de inteligencia. Vuelve a bordo, no de submarinos sumergibles, del viejo acorazado Schlesien, el gemelo del Schleswig-Holstein del que ya hablamos en otro video. Canaris durante un cierto periodo, solo que en los mares, lleva a los viejos barcos que sobrevivieron a la Gran Guerra a realizar cruceros de entrenamiento para los nuevos cadetes. A su regreso a su país, Alemania ha cambiado. Hitler está en el poder. El pequeño cabo austriaco consiguió lo que quería del viejo presidente Hindenburg. Consiguió la Cancillería. Ha superado todas las distintas crisis. Canaris al principio se muestra entusiasta con este giro político. Él mismo, ante los cadetes de la Academia Naval Alemana, da discursos sobre las virtudes del nazismo. Discursos que por un lado le atraen algunas críticas. Por otro lado, le atraen las simpatías precisamente del establishment nazi, que ve en Canaris a un simpatizante, aunque no sea un miembro inscrito. Incluso hay un informe de un alto oficial de las SS, Werner Best, que describe a Canaris como un nacionalista empedernido. Lito, un simpatizante sincero de la causa nacional socialista. Estos informes terminan en el escritorio de Hitler, que al final se convence de poner a Canaris al mando de la Abwehr en lugar del capitán de navío, Konrad Patzin, quien es obligado a renunciar precisamente para favorecer la carrera de Canaris, ascendido en esa ocasión a contraalmirante. Hasta este momento, Canaris ve su estrella en ascenso, pero algo está cambiando. A mediados de los años 30, después de la Noche de los Cuchillos Largos, dentro de la Alemania nazi empiezan a surgir las primeras rivalidades. Es algo que concierne a todos los estados totalitarios. Para complacer al dictador se compite buscando maneras, métodos, resultados que puedan agradar precisamente al amo, incluso en el ámbito del espionaje. Si en los años siguientes en la Unión Soviética se volverá legendaria la rivalidad entre la KGB y la GRU, el espionaje militar, y dentro de la KGB entre la primera y la segunda dirección central.
En Alemania, dentro de la Alemania nazi, la Abwehr de Canaris tiene su contrapunto y peor enemigo en el Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad organizado por Reinhard Heydrich. Un servicio de seguridad que se divide cuando se crea la Oficina Central de Seguridad del Reich, la Oficina Superior para la Seguridad del Reich, dentro de la cual el Sicherheitsdienst se convierte en la tercera oficina. Luego, la cuarta oficina, la Gestapo. La Geheimen Staatspolizei, la Policía Secreta del Estado. Y finalmente la sexta oficina, el Ausland SD, el espionaje extranjero. El espionaje extranjero realiza dentro de la SS operaciones espectaculares, como la de Venlo. El espionaje interno, el SD, se encarga de otras operaciones sucias, como la del Salon Kitty. O también fabricando pruebas contra otros oficiales alemanes, Werner von Blomberg, Werner von Frisch, grandes oficiales que son obligados a dimitir. Uno porque es acusado de haberse casado con una prostituta, otro porque es acusado de ser homosexual. Canaris queda disgustado por todo esto, pero se mantiene firme. Dentro del régimen nazi todavía tiene aliados, todavía tiene superiores que creen en él. Pero mientras pasa el tiempo, Canaris se da cuenta cada vez más de cómo el régimen nazi, que él mismo había presentado como una bendición para Alemania, en realidad es una verdadera maldición. Por este motivo, a partir de 1938, Canaris toma una decisión de ruptura con el nazismo. Empieza a recopilar información, pero no para Alemania, sino para otros países. Comienza a pasarla a los franceses, a los republicanos españoles, a los ingleses. Información tras información tras información. Las primeras sobre el Anschluss, es decir, la decisión de Hitler de anexar Austria, de crear el Gran Reich alemán. La información que él proporciona a los franceses es precisa, pero para su gran decepción, Francia e Inglaterra no hacen nada. Canaris, sin embargo, no se rinde. Continúa, por un lado, reuniendo información y por otro, tejiendo su red, creando lo que se conocerá como la Orquesta Negra. Es un grupo de opositores al nazismo. Miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores, el general Ludwig Beck, obligado a dimitir como jefe del Estado Mayor del Ejército, el secretario de Estado, Ernst von Weizsäcker, el general Erwin von Witzleben, el coronel Hans Holster. Es el núcleo inicial de ese grupo de conspiradores que algunos años después intentará la Operación Valkyria. Sobre los acuerdos de Múnich de los que hablamos el mes pasado, pueden encontrar el video en el canal. Canaris se hace con otro plan, el Fallgrund, el plan verde, el plan de intervención militar nazi en Checoslovaquia. En caso de que las conversaciones previas a los acuerdos de Múnich no llegaran a buen término, Canaris envía todo esto a Gran Bretaña. Espera que los ingleses entiendan que es hora de intervenir. Pero una vez más, los ingleses eligen otro camino, ya no el de mirar hacia otro lado y hacer como si nada, sino el del apaciguamiento, la voluntad de dialogar con Hitler, de encontrar un acuerdo pacífico. Es en ese momento cuando Canaris entiende que los ingleses y los franceses no tendrán ninguna intención real de desafiar a Hitler, hasta que Hitler no haga el primer movimiento en el campo de batalla. Mientras tanto, Canaris sigue organizando su red de espías también en el extranjero. Por ejemplo, utiliza en Estados Unidos a un afrikáner, Fritz Joubert Duquesne, un hombre que Canaris ya conocía desde la Gran Guerra. Un hombre que se volverá célebre por ser quizá el agente doble más famoso dentro de los Estados Unidos. La red de Canaris en Estados Unidos, una red de espías, será desenmascarada solo después de 2 años de investigación del FBI, solo el 28 de junio de 1941. El FBI logrará arrestar a Duquesne y a otros 32 espías nazis que transmitieron a Alemania información secreta sobre armamento y astilleros. Sobre las políticas económicas de Roosevelt, Canaris sigue recopilando información, cumple con su deber, pero por otro lado, tiene su segundo trabajo, el de conspirador. Y es un trabajo muy arriesgado, pero su elección de bando es clara, sobre todo cuando a mediados de septiembre de 1939 viaja a Polonia. El incendio de la sinagoga de Besín, con 200 judíos polacos amontonados dentro por las SS, lo conmociona. Eso no es guerra. No se puede llamar guerra. Eso es una masacre. Es una masacre que tiene un autor intelectual claro, Hitler, y un ejecutor, su régimen. Canaris desde ese día en Polonia sigue reuniendo a su alrededor un círculo de oficiales leales y de personalidades hostiles al régimen, dispuestas a sabotear el propio régimen. Desde dentro, hasta elaborar un plan de acción para eliminar a Hitler de una vez por todas. Pero no es fácil.
No es fácil porque Canaris se da cuenta, incluso durante sus contactos clandestinos con el MSX británico en Zúrich y en España vía Gibraltar, de que cada vez lo vigilan más. La rivalidad interna entre los servicios de la Alemania nazi se vuelve legendaria. Schellenberg no ve con buenos ojos las acciones de la Abwehr. Para él, la Abwehr está compuesta solo por viejos residuos de la antigua Alemania, la del Reich del emperador Guillermo, o simplemente la de Weimar, que no tienen intención de regresar. Sobre todo Schellenberg y por encima de él, Reiner, Heydrich y Himmler no confían en Canaris. El hecho de que el almirante nunca haya sacado la credencial del partido suena como una especie de condena anticipada. El hecho, además, de que los oficiales de Canaris en el extranjero sean vistos conversando con oficiales ingleses y estadounidenses, entra en los expedientes y se vuelve cada vez más voluminoso, como un acto de acusación contra el propio Canaris. Canaris, mientras tanto, instruye a sus agentes para que se muevan con prudencia, pero también para que hagan lo posible por sabotear la máquina de muerte nazi. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en mayo de 1941, con el rescate de aproximadamente 500 judíos holandeses, personas a las que se les da una identidad alemana falsa, que en otros casos son designadas e inscritas como agentes de la propia Abwehr y se les proporciona documentos para salir de Alemania. Toma un poco de tiempo antes de que el SDS se dé cuenta, pero cuando sucede, Himmler insiste. Canaris ya no puede dirigir la Abwehr y en febrero del 44, el Reichsführer de las SS obtiene lo que quiere. Canaris es despedido con una carta expresa de Hitler. En su lugar se instala su acérrimo enemigo, el brigadista Brigadeführer Walter Schellenberg, quien ya estaba a cargo de la sexta oficina de la Reichssicherheit 80, el Ausland SD. Schellenberg tarda unas semanas en reconfigurar la Abwehr, depurándola de todos los fieles a Canaris. Quien es sospechoso de complicidad con el enemigo es entregado a los cuidados de la Gestapo. Canaris termina en arresto domiciliario, es interrogado varias veces en su casa, pero también en Prinz Albrecht Straße. No le hacen daño, pero el mismo Canaris sabe que por un lado no puede esperar nada bueno de Schellenberg, y por el otro hay algo que está a punto de estallar. Son las bombas del coronel von Stauffenberg, bombas que el mismo Canaris consiguió de los ingleses, oficialmente confiscando el explosivo plástico y los famosos lápices ingleses de detonación a unos agentes británicos, pero en realidad proporcionados por el MI6 con una excusa. Son las bombas que el teniente coronel Merz von Kirchheim ha estudiado y preparado para Stauffenberg. Son las bombas que se hacen estallar, bueno, en realidad solo una. La otra lamentablemente no se activa. En la Wolfschanze, la guarida del lobo en Rastenburg, al mediodía del 20 de julio de 1944. En ese momento, Wilhelm Canaris está en su casa en Berlín. Está informado del plan, pero no puede hacer nada. No puede salir de casa, aunque ya fue liberado del arresto domiciliario. Sabe que está siendo vigilado. El hecho de que en ese día caótico, las tropas alemanas obedezcan las órdenes de von Stauffenberg y arresten a muchos oficiales de las SS. No cambia la desconfianza de Canaris, que se convierte en terror cuando escucha la radio. El mensaje de Hitler, que afirma estar vivo, haber sobrevivido al atentado y que anuncia venganza, una venganza que es inmediata. Para las personas presentes en el Wendleblock, en el alto mando del Heer, o para quienes en la guarida del lobo colaboraron, como el general Feldhebel. Es una venganza que llega más tarde para muchos otros, para Canaris. La venganza se manifiesta a través de esos golpes en la puerta dados por Walter Schellenberg la mañana del 23 de julio de 1944. Canaris ya sabe qué esperar. Su sucesor Schellenberg ya había arrestado a Hansen, el oficial que Canaris había dejado atrás dentro de la Abwehr. Hansen había admitido su propio papel dentro del complot del 20 de julio, pero durante los interrogatorios con tortura había acusado a Canaris de ser la fuente espiritual de toda la orquesta negra. No había pruebas concretas de cooperación e involucramiento dentro del complot, al menos en su fase operativa final. Pero bastaron las palabras de Hansen, que habían señalado el origen de los detonadores plásticos y de los lápices ingleses, para incluir a Wilhelm Canaris en la lista de sospechosos de conspiración. Llevado otra vez a Prinz Albrecht Straße y encerrado en las celdas bajo el mando de la Gestapo, Canaris fue interrogado una y otra vez. Interrogatorios duros, incluso con el uso de tortura, hasta la decisión final de llevarlo al campo de Flossenbürg.
junto con otros conspiradores, con él por ejemplo también muchos otros participantes indirectos en el fallido golpe del 20 de julio. A Flossenbürg, Canaris llega en muy mal estado, ya juzgado por un tribunal sumario de la CSS, con Otto Torbeck y Walter Uppenhausen-Uppenkotten, respectivamente como juez y como fiscal. La condena ya está escrita: muerte. Junto con él son condenados Hans Oster, Karl Sack, Dietrich Bonhoeffer, Ludwig Kehre. La última noche en Flossenbürg, Canaris, usando el viejo sistema de los marineros, el código Morse, con una piedra en su celda, golpetea un mensaje en la pared: nariz rota, mandíbula rota, son mis últimas horas. Muero consciente de no haber traicionado a Alemania. La orden para la ejecución llega a Flossenbürg justamente esa noche. Está firmada por Jürgen Stroh, un sanguinario carnicero de la CSS. Es el 8 de abril de 1945. A la mañana siguiente, Canaris, junto con los otros conspiradores llevados allí, es despojado de su ropa y llega desnudo al patíbulo. No tiene más palabras. Sentado en una silla, es estrangulado hasta la muerte con un alambre. Al día siguiente, los últimos guardias de Flossenbürg queman los cuerpos de Canaris y de los otros condenados a muerte y preparan la evacuación del campo. Los aliados están cerca, no lo suficiente como para salvar a Canaris. La memoria de Wilhelm Canaris permanece como la de un oficial que tomó una decisión precisa en la guerra clandestina del espionaje, aunque siguió siendo fiel a su deber, aunque recolectaba información como era su obligación. Eligió no servir a una dictadura brutal, eligió la humanidad, eligió conscientemente un camino arriesgado que lo llevó finalmente a la muerte para afirmar la dignidad del hombre primero y del oficial después, en contra de la monstruosidad de una dictadura. Si hoy recordamos a Wilhelm Canaris, a Hans Oster, a Karl Sack, a Ludwig Kehre y a todos los demás hombres de la Abwehr que pagaron con su vida una elección de bando, no podemos hacer otra cosa más que comprender sus razones. Comprender que ante órdenes inhumanas se puede desobedecer, que ante la pretensión de exterminar poblaciones enteras no se debe mirar hacia otro lado, no se debe atrincherar ni esconder, bajo la supuesta validez del axioma de que las órdenes deben cumplirse, como habrían repetido como loros muchos otros oficiales y jerarcas en Nuremberg. Se puede hacer algo. Ese algo puede poner en riesgo o en peligro vidas, sobre todo de quien toma esa decisión, pero sigue siendo algo. Hace entender que no existe la culpa colectiva, que no todos los alemanes eran nazis, que no es cierto que nadie tuvo el valor de alzar la voz, de decir que no. Wilhelm Canaris, con su sacrificio y antes aún con su labor, demostró que hubo oficiales que, aunque no se ensuciaron directamente las manos en Rastenburg esa mañana, hicieron lo posible por un cambio en Alemania. No lo lograron, pero eso fue suficiente para hacer entender a los aliados que Alemania no requería un castigo draconiano como en 1918 a 1919. Requería ser reformada, reeducada, llevada de nuevo al concierto de las democracias, precisamente gracias a ese sacrificio. Como está escrito en la Biblia, el Señor de los ejércitos prometió que perdonaría a Sodoma y Gomorra si encontraba a un hombre justo. Wilhelm Canaris era uno de los hombres justos de una Alemania monstruosa y con su muerte, y antes aún con sus acciones, dio esa señal. Una señal que todavía hoy debe hacernos reflexionar.